50 minutos. Bueno, y ha sido noticia la semana pasada y esta que apenas inicia, el cambio de modelo en San Miguelito ante la crisis generada, ante una ruptura política también que ha generado el hecho de que la alcaldesa Irma Hernández hoy mantenga en impas este proceso de contratación de 3 empresas porque la autoridad aseo está a cargo a partir de ayer, mientras se termina de definir el proceso de licitación de la nueva empresa que se encargará de este trabajo en San Miguelito. Pero más allá de las diferencias y de la crisis, el tema de la basura es histórico. Y de hecho, la entrevista que vamos a realizar esta mañana es poder entender por qué Panamá ha tenido tantos años debatiendo cuál es el modelo que nos conviene y experimentando herramientas que al final no han dado los resultados. Quiero agradecerle hoy a José Isabel Blandón, exalcalde de la ciudad de Panamá, exdiputado y ex candidato presidencial. Le agradezco muchísimo sacar el tiempo y compartir con nosotros desde su punto de vista, como en su momento el alcalde, cuando fue candidato presidencial, una de las cosas que usted planteaba dentro del debate que se hacía era quién debe administrar el tema de la operatividad y manejo de los desechos, no solamente aquí en la capital, es un tema que se debate a nivel nacional. Bienvenido a nuestro informativo. Muy buenos días, Castalia. Mira, empezando porque este es un problema en que hay que debatir qué le toca a quién. Los gobiernos locales deben atender los problemas que son locales, voy a hacerlo muy simple, y el gobierno nacional debe atender los problemas nacionales. Nosotros tenemos un país excesivamente centralizado y presidencialista, donde el gobierno nacional no solo no atiende como debe los problemas nacionales, sino que además se quiere estar metiendo en problemas que son eminentemente locales. Y nosotros estamos aquí mal acostumbrados a que problemas que en la mayoría de los países del mundo lo atienden los gobiernos municipales, acá es el gobierno nacional el que lo atiende. Y uno de esos temas que debería ser atendido desde lo local es la recolección de residuos y la gestión de los residuos en general, porque no es solamente el tema de la recolección, es al final la disposición también. ¿Qué haces con esos residuos que recogiste? En todo Panamá, hoy en día, son los municipios los encargados de la recolección, con la sola excepción, hasta ayer, del municipio de Panamá, donde lo hacía la autoridad de aseo. Ahora son los 2 municipios más poblados del país los que tienen a la autoridad de aseo y no al gobierno local. Cuando empezó esto, digamos, en su versión más reciente, por decirlo de alguna forma, en el gobierno de Pérez Valladares se pasa la recolección de residuos, en el caso del municipio de Panamá, al municipio de Panamá. Y durante todo el gobierno municipal de Juan Carlos Navarro, es la alcaldía la que está encargada de la recolección de residuos, llega Bosco y apenas año y medio después de muchas presiones, de zancadillas por parte del gobierno nacional, llegan y dicen, bueno, el gobierno municipal no es capaz de recoger los residuos, ahora vamos a crear una autoridad nacional y nosotros lo vamos a hacer. Y ya de eso vamos 15 años. ¿Cuál fue el verdadero trasfondo del caso de Panamá? Quedarse el gobierno central y el entonces presidente con el negocio de la recolección de residuos. Y yo aquí voy a decir las cosas tal como son. Hay estudios hechos internacionalmente de cuánto debe costar un sistema de recolección de residuos. Y esos estudios evalúan el costo en función de cuánto te cuesta recoger una tonelada de residuos. Y esos estudios dicen que el precio deberá estar en algún lugar entre 35 y 50 dólares por tonelada. En Panamá ha llegado a estar por arriba de los 100 dólares. No te puedo decir el costo actual, pero para que entendamos, solo en la ciudad de Panamá se recoge un promedio de 1.500 toneladas al día. $1 de sobreprecio son 1.500 dólares al día. 5 dólares de sobreprecio son 7.500 dólares al día. Multiplique eso por 365 días al año, para que veamos de del monto del negocio del que estamos hablando, cuando se hace de una manera que no es transparente. Ahora bien, usted en su momento, y se lo preguntaba, recuerdo, se lo pregunté, ¿hacia qué modelo debe migrar Panamá? Tomando en cuenta que hasta el momento la autoridad de aseo que fue creada en el 2010
estableciéndola como entidad pública especializada con personería jurídica y autónoma encargada de la planificación, administración, operación de los servicios de aseo comercial y domiciliario, reemplazando funciones anteriores para gestionar de manera integral los residuos sólidos del país. Esa es la palabrería, Castalia. Al final lo que hicieron fue quedarse con un negocio. Mire, Cerro Patacón tiene una empresa española que se va a ganar una licitación para administrar Cerro Patacón. Una vez se creó la autoridad de aseo, no pasó ni un año cuando eso pasó a una empresa colombiana. Si aquí revisaran los accionistas de esa empresa colombiana, se darían cuenta que gente de ese gobierno eran accionistas de la empresa colombiana y lo son todavía, de Cerro Patacón. Entonces, ese es el problema de cuando tú no estás viendo en cómo solucionas un problema, sino cómo haces un negocio. Entonces, en el tema aquí de San Miguelito, para mí no es el tema de si es Irma, si es Mulino, el presidente, si el contralor es Bolo Flores. El tema es que de principio la recolección de residuos debería estar en manos del municipio de San Miguelito, no del gobierno central. Cuando tú vas a ver modelos que han funcionado en el resto del mundo, todos esos modelos parten de ¿qué? De una gestión municipal y de una tercerización de la recolección. Cuando fuimos a correr para la alcaldía, yo viajé a Barcelona, estuve en Medellín también siendo candidato, no cuando ya era alcalde, a ver cómo funcionaban esos modelos, y en todos ellos era tercerizado y tercerizado en la ciudad en varios sectores. No era nunca una sola empresa la encargada de la recolección. Igual en Medellín y en otras ciudades. Ese fue el modelo que nosotros queríamos traer para Panamá. Juan Carlos Varela se había comprometido como candidato que él iba a pasar la recolección de residuos nuevamente al municipio. Yo cometí un error. Yo partí del supuesto de que eso era verdad. Y cuando gané la alcaldía dije, ahora que nos pasen la recolección de residuos, nosotros vamos a tercerizar la recolección. Nunca fue verdad. Y él llegó un día y me dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. La autoridad de aseo, los camiones deben ser de la públicos, no privados, así que no te la vamos a pasar. Y no la pasaron. Y yo tuve los 5 años peleando que nos la debían pasar al municipio. Y mira lo que nosotros tenemos ahora mismo. Camiones, volquetes, palas recogiendo residuos en los lugares. La autoridad no es capaz de recoger los residuos adecuadamente en la ciudad de Panamá y ahora lo va a hacer en San Miguelito también. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Hacia dónde debe ir este debate? Ayer, por ejemplo, conversábamos con la directora nacional de descentralización, señalando que se está trabajando en un plan piloto para atender otro problema grave que tienen 57 municipios, y es qué hacer con los vertederos, porque es otro gran debate. O sea, ¿qué van a hacer a corto plazo los pueblos del interior del país que tienen ya vertederos colapsados y que no tienen tampoco un plan de manejo específico ni alineado a nivel nacional? Porque este es un tema a nivel nacional. Indudablemente que es un tema a nivel nacional. Hoy lo tenemos en San Miguelito, pero pronto lo vamos a tener en provincias centrales. Pero mira, así como la recolección debe ser estrictamente una competencia municipal, la disposición de los residuos sí va a requerir de un trabajo coordinado entre varios municipios al mismo tiempo y la intervención del gobierno central. Porque nosotros tenemos algo que es injustificable y que nos debería dar vergüenza a todos los panameños. En el interior de la República, la mayoría de los lugares donde se disponen los residuos son vertederos a cielo abierto. Eso es un desastre ambiental y no tiene ningún sentido en un país que tiene el presupuesto que Panamá tiene. Pero volvemos al tema de las improvisaciones. Ya aquí existen estudios hechos por España, por Japón, antes que eso, diciendo que lo que hay que establecer es plantas de tratamiento de residuos. Pero una planta de tratamiento de residuos, para que sea sostenible económicamente, tiene que tener volumen. Entonces, un distrito del interior de la República no genera volumen suficiente como para justificar una planta de tratamiento. Entonces, tú tienes que reunir los residuos de varios distritos que lleguen todos a una sola planta de tratamiento. Esos estudios ya están. Entonces yo no entiendo qué quieren estar ahora. Se me ocurrió hacer otra cosa distinta a lo que los estudios ya lo han señalado. Los japoneses lo hicieron hace como 30 años atrás. El de los españoles es del gobierno de Varela. Pero aquí hacemos estudio y al final nadie quiere implementar lo que se estudió. ¿Por qué no avanzamos en este tema para resolver la crisis?
Para mí porque no hay voluntad, porque es más fácil irse en el negocio de alquilar camiones, alquilar volquetes, alquilar palas, y entonces ahí en eso se van millones y millones y millones de dólares en algo que no amerita tanta plata. Y además que eso no es el gran misterio, el recoger residuos es un tema logístico. Y nosotros administramos el canal, administramos el hub aéreo de Tocumen, administramos los puertos más eficientes de América Latina. ¿Cómo es capaz que no somos capaces de recoger los residuos? No somos capaces porque no queremos, porque hacerlo mal es un negocio. Y se mantiene en la posición de que esto debe ser responsabilidad del municipio, en el caso quedándonos en la capital, o hay formas de mejorar el servicio que presta la autoridad de aseo. En general, como principio, eso es una competencia del municipio. Y otras cosas deben ser competencia del municipio, que tú no puedes tener al gobierno central encargándose de los problemas chiquitos cuando no estás viendo los problemas grandes. Entonces, sí, si no es capaz de atender las carreteras que el país necesita, de tomar las grandes decisiones nacionales, ¿cómo va a estar entonces preocupado que si en tal barrio de San Miguelito hay 2 y 3 semanas que no han pasado a recoger residuos? Eso tiene que ser una responsabilidad del alcalde. Bien, me quedo con ese mensaje, es la reflexión y opinión de nuestro invitado esta mañana, José Isabel Blandón, exalcalde del Distrito Capital, analizando esta situación. Reiteramos que hoy es el segundo día en San Miguelito donde la autoridad de aseo ha iniciado una serie de operativos para poder frenar la crisis mientras se decide el futuro de la licitación de la nueva empresa que se debe encargar de este proceso en ese distrito. Gracias como siempre por su tiempo y bienvenido a nuestro informativo. Giovanni, ¿qué tenemos?